Lost, Perdidos, es una serie que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. ¿Cuáles son las claves de guión que tiene? ¿Por qué 20 años después sigue siendo una serie tan relevante? Bueno, hoy voy a analizar uno de los elementos de guión, que son los villanos. Vamos a ver cómo Lost consiguió redefinir el concepto de antagonista aquí, en Guiones y Guionistas. Pero antes, bueno, recordate que aquí estamos a finales de años y es súper normal plantearte propósitos para el año que viene, y uno clásico entre los guionistas es: voy a escribir tal proyecto, quiero hacer una serie, quiero escribir un largo. Bueno, para conseguir llegar a buen puerto este propósito tienes que planificarlo, y por eso he montado el reto Planifica tu año de guionista en 7 días, que va a comenzar el viernes 27. Para ello, si te apuntas antes del jueves 26, recibirás 7 mails, uno por día, en el que te van a ir contando los distintos pasos para planificar el año. Si lo haces, tendrás muchísimas más oportunidades de conseguir tus propósitos que si no lo haces. Yo, por ejemplo, ¿no?, estoy ahora revisando los propósitos que me había puesto el año pasado, de escribir 3 libros, escribir una película, y bueno, los he conseguido todos gracias a que lo planifiqué. Con lo cual, venga, corre a apuntarte. Vas a la zona de retos de cursosdeguion.com y ahí buscas el reto Planifica tu año en 7 días, y bueno, obviamente tienes que estar suscrito a la plataforma. Bueno, y ahora sí nos vamos con Lost, que como verás yo soy bastante fan, tengo bastantes libros sobre Lost, sobre Perdidos, porque claro, es una serie que en su momento, hace 20 años cuando se estrenó, yo realmente fui uno de los fans, uno de los que se juntaba con amigos a ver todos los episodios, de los que sufrían semana a semana por esos cliffhangers tan potentes y que te llevaban a decir qué pasará la semana siguiente, o algo que ahora cuesta entenderlo muchas veces, entre temporada y temporada, ¿no? Pasaban 6 meses entre temporada y temporada, y esos megas cliffhanger que te hacían sufrir qué había pasado con algo, o te abría esos grandes interrogantes y querías seguir cómo seguían, y luego ese gran episodio final, ¿no?, que nos juntábamos con los amigos, donde en el mundo entero la gente se juntó para verlo, ¿no? Bueno, pues yo este año he tenido la suerte de volver a ver la serie entera. Este año, además, 20 años después, la he visto con mi hijo, la he visto en familia, y claro, he vuelto a revivir, ¿no?, todas esas historias. Muchas de las historias ya ni me acordaba, porque claro, es una serie muy compleja, pero bueno, incluso verlo a través de los ojos de un hijo de 9 años que se enteraba de todo ese flashback, fast forward, los viajes en el tiempo, el mundo paralelo, todo eso, ver cómo en su cabecita lo iba entendiendo todos los personajes, y algunas cosas que incluso mejor que yo, decía, no, porque esto en el episodio tal pasó tal, ¿no? O sea, realmente para mí ha sido apasionante volver a verlo, y por eso he decidido, voy a empezar a desentrañar todos esos elementos de guión que hacen una serie tan especial. Y por eso voy a empezar con uno de los elementos, que son el uso de los villanos. Para lo cual, la verdad es que hizo cosas que no se habían hecho hasta entonces y redefinió un poquito el concepto del villano. Y bueno, vamos a verlos en el podcast con 10 claves. 10 claves que después de ellas va a quedar, sin ninguna duda, claro el cómo redefinir el concepto de villano contribuyó al éxito de la serie. El primero de ellos es la ambigüedad moral. Porque a diferencia de otro tipo de historias donde de repente los villanos son el mal absoluto, aquí los villanos son bastante ambiguos, ¿no? Muchas veces hacen las cosas por egoísmo, pero otras veces es porque realmente lo que quieren es proteger. Hay algo que les hace querer proteger o querer lograr algo importante, y aunque al principio en este tipo de villanos no entendemos sus motivaciones, acabamos entendiéndolo a lo largo de las temporadas. Por ejemplo, Ben Linus. Ben Linus es uno de los grandes antagonistas, no solo antagonistas, sino villanos de la serie. Y claro, él muchas veces es manipulador, es despiadado, realmente hace cosas de villano total, pero luego entendemos que él lo hace para proteger a la isla. Para él es un lugar sagrado, y entonces como que hace todo lo necesario para proteger a la isla. Y claro, él tiene ese conflicto interno que incluso con las temporadas llegamos a ver su vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo cuando muere su hija. Y entonces, claro, dices, es malvado, pero bueno, tiene un objetivo, no sé, eso te lo hace un poquito más ambiguo. Otro ejemplo es el hombre de negro, el humo negro, que es como también el mega villano,
pero que justo al final, ¿no? Ya en la última temporada entendemos de dónde viene, entendemos el origen del personaje y vemos que realmente él fue traicionado y fue convertido en un ser oscuro contra su voluntad. Y sí, él hace todo porque quiere salir de la isla, pero ¿por qué lo hace? Pues obviamente porque lleváis siglos encerrados en esa isla sufriendo y claro, su único objetivo es salir de esa isla de una vez. Y claro, esa complejidad hace como que nosotros espectadores podamos empatizar un poquito con él y que haga, pues eso, que las relaciones sean como más profundas de simplemente es un malo y hace cosas malas porque sí. Y claro, en eso innóvalos, ¿no? Que es que el bien y el mal, hay veces que los buenos parecen malos, los malos parecen buenos, o sea, están siempre en un límite de ambigüedad que, bueno, pues hace la historia más interesante. El segundo elemento son los villanos camaleónicos. Porque claro, los villanos no siempre son lo que parecen ser, ¿no? Tiene una cualidad camaleónica que te hace la serie como muy imprevisible, ¿no? Y siempre estás en vilo como diciendo, que aparece es bueno, es malo, ¿qué va a pasar? Como por ejemplo Ben Linus, ¿no? Que empieza siendo ese ser inocente, que ha habido un accidente en globo, que ha bajado. Claro, yo todo esto lo veía en los ojos de mi hijo que me preguntaba, ¿y qué tal y cual? Y yo, no sé. Y luego de repente parece un tipo inocente que ha caído en un globo y acaba siendo el jefe de los otros. O sea, los otros que son los antagonistas en ese momento de la serie, ¿no? Y son súper malos, pues este es el líder. Y eso no solamente sorprende al espectador, sino que enriquece las tramas. O otro ejemplo de camaleón es el humo negro, que de repente en las últimas temporadas se mete en el cuerpo de Locke. Y entonces, claro, ese Locke, que ha sido uno de los líderes, que le hemos estado con él desde el principio, y que de repente muere, se le mete el otro dentro y claro, es fascinante ver esa cara, ¿no? El actor es buenísimo, ¿no? Como de repente esas caras le estás viendo y tú ves a alguien familiar, pero ya es otra persona, es otro, es un mega antagonista. Y claro, como espectador es alucinante. Ese personaje que tú has querido tanto, esa cara que has querido contarlo, ahora tiene dentro un ser malvado. Y esa es una de las claves, ¿no? De la serie. Ese concepto de que nada es lo que parece que te tiene durante toda la serie en vilo. La tercera clave es utilizar a la isla como un villano difuso, ¿no? La isla es una especie como de fuerza antagónica que no se sabe muy bien qué es, que de repente ahora te envía unos osos polares, ahora de repente te da visiones, ¿no? Y hay muchas veces, ¿no? De los personajes hablan de la isla me ha pedido esto, la isla quiere lo otro. Y esta definición de la isla como villano también habla de la libertad, del libre albedrío, porque claro, muchas veces los personajes dicen, hago esto porque la isla me lo ha pedido, ¿no? Como que es mi destino, la isla me ha traído aquí para algo, ¿no? Es como que la isla se convierte en una especie como de metáfora de las luchas de los personajes, las luchas internas, las luchas externas, e incluso lo de que no terminen de explicarte muy bien el tema de la isla, eso refuerza su carácter de villano, ¿no? Ese gran misterio que hace que los espectadores decíamos, bueno, ¿y qué quiere la isla? ¿Qué no quiere la isla? ¿No? ¿Cuáles son sus intenciones? Ese tipo de cosas, pues como que no se había visto antes en televisión. El cuarto es la creación de un villano colectivo, que son los otros, ¿no? Al principio vemos como los otros es una especie como de elemento unificado que te hacen ataques, te hacen secuestros y va aterrorizando a todos los personajes, a los supervivientes, ¿no? Como que, los otros nos atacan, tenemos que estar, siempre van con la escopeta preparando a los otros, ¿no? Y es una especie de cosa informe que no sabemos quién son. Pero según va avanzando va avanzando la serie, vamos empezando a conocer quiénes son los otros, cuáles son sus motivaciones, por qué hacen lo que hacen. Y ahí está la innovación en esa humanización de ese villano colectivo, ¿no? Poco a poco vamos descubriendo que esos otros, no que eran tan malos, esa fuerza malévola, pues son una serie de personas que están actuando a las órdenes de Jacob, que lo que quieren es proteger a la isla. Y que incluso dentro de los otros, bueno, pues también hay desacuerdos, ¿no? Como esas peleas que tiene entre Ben Linus y Charles Whitmore. Incluso, pues, podemos hablar de temas más profundos, ¿no? Como la fe ciega en un grupo, al líder, que además el líder, Jacob, que no le ve nadie, porque Ben Linus nunca le había visto, sin embargo, le siguen ciegamente, se juegan la vida, muchos mueren por el camino. Y todo eso, bueno, pues como que enriquece la narrativa. La quinta clave es el enfoque en la manipulación psicológica, ¿no? En lugar de depender siempre de la fuerza bruta, ¿no? Con la escopeta y tal, que también se utiliza muchas veces en la serie, muchos villanos lo que utilizan es la manipulación psicológica.
Por ejemplo, Ben Linus, que para eso es un maestro, y el actor es impresionante, ¿no? Como al principio, cuando le capturan y él finge, ¿no? Finge ser un superviviente del globo, cómo va manipulándoles poco a poco, o luego, a lo largo de toda la serie, vemos que sus relaciones con Jack, con Sawyer, con Locke, cómo está siempre manipulando, metiendo cizaña, pero siempre, ¿no? O el humor negro que también, ¿no? También manipula a los supervivientes, se hace pasar por otros personajes muertos, ¿no? Por Locke, por Shepard en algunos momentos, Shepard el padre, Christian, y claro, ahí empieza a manipularles, conoce muy bien las vulnerabilidades de cada uno y empieza ahí a jugar con ellos. Porque es como que eso, que conoce a cada uno dónde le tiene que apretar, ¿no? Y claro, ellos llega un momento donde ya no confiar en sus sentidos, porque de repente empiezan a ver a gente muerta y todo este tipo de cosas. Y este enfoque, la manipulación psicológica, hace como que sea mucho más interesante, porque no es que consigues las cosas con las armas, que también, sino que, porque claro, sería mucho más aburrido tantos episodios solamente las armas. Hay veces que utilizan las armas y la fuerza bruta cuando quieren, y la tortura y lo que sea, y otras veces es manipulación psicológica, como les van convenciendo a unas cosas o a otros para que se pasen de bando de un lado para otro. El sexto punto sería la confusión entre héroes y villanos, porque la serie juega constantemente con esos conceptos, ¿no? El héroe, el villano. Hay algunos personajes como por ejemplo Sawyer o Said, que al principio son como muy villanescos, ¿no? Uno es un torturador, el otro es un manipulador, pero poco a poco van evolucionando en la serie y como que van redimiéndose, le vamos perdonando, le vamos queriendo cada vez más. Porque se van haciendo más humanos y realistas. Y otros al revés. Alguno, como Jack, ¿no? El héroe y tal, de repente empieza a tomar decisiones egoístas, empieza a manipular, ¿no? Con esos intentos de ser líder, ya que empieza a hacer comportamientos que no serían de héroe. O Locke, que al principio es una especie de hombre sabio, espiritual, bueno, va poniéndose cada vez más chungo, sobre todo cuando el humor negro empieza a manipularle, ¿no? Y claro, esa confusión deliberada entre héroes y villanos hace de los una serie que te está hablando, a fin y a cabo, de la complejidad de los humanos. O sea, que no, las cosas no son simples para los humanos, este es bueno y este es malo. Y eso, bueno, pues a los propios espectadores también les hace reflexionar sobre su propia moralidad. El séptimo, y este me encanta, porque a lo largo de la evolución vemos la introducción progresiva de villanos más grandes. Es decir, comenzamos con que al principio los villanos son lo típico de una historia de un accidente. Bueno, pues tienes que sobrevivir en la isla, pues encontrar los alimentos, construir la casa, buscar un refugio pues contra las inclemencias del tiempo. Y a partir de ahí van surgiendo conflictos externos, ¿no? Aparecen los otros, ¿vale? Ese villano colectivo del que te hablaba antes, ¿no? Hay una serie de habitantes en la isla que les atacan, que les hacen secuestros, ¿no? Va ampliándose el mundo del villano. Luego aparece alguno de estos como Charles Whitmore, que es una amenaza exterior, que ya no es solo que está en la isla, sino exterior, que te envía un barco con mercenarios a atacar, y además un personaje como más misterioso, con una especie de conflicto que es como más global, ¿no? Menos inmediato que el de los otros, que es como que me atacan y defiendo. No, esto parece que está como por encima de la isla. Y finalmente aparece el gran villano de la serie, el humo negro, que es algo que está como por encima de los conflictos humanos, ¿no? Ya es una especie de antagonista cósmico y sobrenatural que va directamente sobre los temas de la serie en los protagonistas, ¿no? Te habla del bien, te habla del mal, te habla del destino, del libre albedrío. Y claro, esto es otro de los grandes hallazgos de la serie, ¿no? Esa especie de villanos que van ampliándose poco a poco, ¿no? Que al principio es luchar contra un animal que te va a atacar, y acabas con una especie de el bien, el mal, el mundo cósmico, algo como muy filosófico y muy espiritual. El octavo sería la lucha que hay entre la fe y la ciencia, ¿no? Como una especie de conflicto villanesco. Porque claro, muchas veces los villanos son una especie te están mostrando o evidenciando esta lucha entre la fe y la ciencia. Algunos villanos, por ejemplo, como Ben Linus o el humo negro, están claramente del lado de la fe. Ben Linus como que cree ciegamente lo que le dice Jacob. Nunca le ha visto, pero mata y hace todo lo que sea para defender a la isla, porque se lo ha dicho Jacob, esta especie de fuerza que él no conoce, pero que bueno, como que está ahí. Y el humo negro es una especie de, pues ese personaje trágico, metido en unas fuerzas superiores, que te lleva a esa cosa como del destino. Él está en la isla, no puede salir. Y luego enfrente Charles Whitmore es otro antagonista, pero este ya está más del lado de la ciencia, ¿no? Incluso Jack, muchas veces, el que es obviamente un médico, un hombre de la ciencia,
Está siempre como intentando reconciliar esa parte de la ciencia con la parte de la fe. De hecho, su transformación es como que en la parte final de las últimas temporadas está ya casi más desde el lado de la fe, de ese es mi destino, vuelvo a la isla porque tiene que haber, porque me han traído aquí para algo, aunque no sepa qué es. Y ese hecho que siempre entre la ciencia y la fe, bueno, pues es uno de los temas de la serie. Que te ayuda, pues eso, a plantearte preguntas sobre cuál es el propósito de la vida, ¿no? Lo que cree uno no cree, las cosas a las que uno tiene control o no, ¿no? Y los villanos pues son una especie de fuerzas que te ayudan a eso, a modelar un poco el destino de los personajes. La novena clave es que los villanos están atados al contexto de la isla. Es decir, que no son como ajenos a la historia, sino que están, bueno, vinculados directamente a la isla. Ben Linus es como que se crió en la isla y ya desde siempre la ve como algo sagrado, él sigue las órdenes de Jacob ciegamente, y eso hace que nosotros como espectadores podamos medio empatizar con él, por mucho que sea manipulador y cruel. O el humo negro, que también está obviamente ligado directamente a la isla, no solo porque está atrapado y no puede salir, sino como una manifestación de la historia y los conflictos de la historia de la isla desde siempre, ¿no? Pues como con su hermano, como al final se peleó con el hermano, en esa especie como de Caín y Abel, y él se transformó en humo negro y el ser como malvado, ¿no? Es un personaje que no puede desligarse de la isla. O Charles Widmore, ¿no? Que parece que es un agente externo de la isla, que quiere controlarla, pero bueno, luego nos enteramos que él también tuvo un pasado dentro de la isla. Y esto hace, pues eso, que los antagonistas, los villanos de Lost, no son seres intercambiables en la narrativa, no puede irse uno y venir al otro, están totalmente metidos en la narrativa de la historia. Y por último, que los villanos evolucionan junto a la trama a lo largo de las temporadas, ¿no? Ben Linus, al principio es un ser despiadado cuando es el líder de los otros, como mata, como miente, como haciendo todo, y poco a poco ya en las últimas temporadas vamos viendo, sobre todo a partir de la muerte de su hija, de Alex, el cómo va siendo cada vez más vulnerable, y al final incluso hasta en los últimos episodios se redime un poquito, y todo esto pues eso lo hace más humano y más tridimensional. O el humo negro, que es una especie de mal abstracto, un humo que ataca y tal, y al final, bueno, cuando nos cuentan su historia, su backstory, entendemos que, bueno, que es un personaje trágico, que está metido en este círculo, ¿no? Como de venganza, y eso, bueno, pues nos hace, por un lado, entender un poco más al personaje, y no solo a él, sino los temas centrales de la isla, y de la serie. Y claro, esto hace la serie mucho más rica, porque los malos no son malos unívocos, sino que también tienen un arco de transformación. Y todo eso lo vemos a lo largo de la serie. Bueno, espero que te haya gustado el episodio. Y nada, si quieres más episodios sobre Lost, sobre analizar distintos elementos del guión de Lost, ponlos en los comentarios donde lo estés viendo o escuchando, y me pongo a ello. Chao y felices fiestas.